Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video quería continuar esta vez, traerles un video del acto de intentar como la única variable que realmente controlamos. Y es que, bueno, hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, bueno, incluyéndome, por vergüenza o por no responderla con honestidad. Sería cuántas cosas no has hecho no porque hayan salido mal, sino porque nunca lo intentaste. Esta es una pregunta recurrente que muchos nos hacemos y no nos atrevemos a contestar con honestidad, incluyéndome, porque bueno, como les venía comentando en el primer video, todas esas frustraciones y todas esas incertidumbres dando vuelta en mi cabeza. Y bueno, ahora en este momento, bueno, el primer video no contaba con el micrófono, ahora sí, bueno, yo voy incorporando al menos el micrófono. Espero que se escuche bien, lo estoy haciendo las pruebas. Pero bueno, como les decía, en este video no voy a hablar del fracaso en sí, voy a hablar de lo que pasa antes de llegar al punto del fracaso, del momento exacto en el que decidimos ni siquiera empezar, siendo que bueno, llegar al fracaso es parte de todo este proceso. Es lo que siempre intentamos evitar para no llegar a ese punto de no atravesar ese dolor, esa situación un poco difícil para algunos, no tanto para otros. La evitamos, bueno, yo fui parte de ello, yo la traté de evitar mucho y bueno, como les decía, en este video anterior no fue la mejor opción porque perdí mucho analizando con tantas cosas en la cabeza, porque no intentarlo es lo peor que podemos hacer, ya que quedaría esa incertidumbre en medio de qué hubiera pasado si al no intentarlo estamos dejando de lado muchas situaciones, pero bueno, siguiendo un poco con la linealidad de lo que sería el proceso antes de llegar al fracaso. Muchas veces nos han enseñado a tenerle más miedo al fracaso que a lo que sería el proceso en sí. Que bueno, si bien no tenemos la certeza de que vamos a fracasar, siempre tenemos esa palabra ahí dándonos vuelta en la cabeza. Y hay muchas charlas sobre ello, muchos libros, muchas frases motivacionales enteras dedicadas a este tema sobre, bueno, cuando fallas rápido o cuando el fracaso es parte del éxito, muchos temas que, bueno, muchos conocerán, que son precisamente estos temas que en muchos casos nos sirven para entender por qué evitamos intentarlos para no fracasar. Pero bueno, ahí está el error en todo. No intentarlo y evitar el fracaso. Estamos, como les decía anteriormente, evitando llegar al punto de que hubiera pasado así. Y bueno, hay algo anterior al fracaso que casi nadie nombra, que sería la decisión de no intentarlo. Porque bueno, eso no se basa en el fracaso en sí. Eso sería otra cosa. Y creo que es más común y silenciosa, más que todo a largo plazo, y es más dolorosa de lo que sería el proceso del fracaso per se. De evitar llegar al éxito, de no ganar solo por no intentarlo. Y porque solo esta palabra tan simple es en realidad una de las más difíciles de cumplir. Hay tres razones principales por las cuales muchos científicos llegan a la conclusión de por qué no lo intentamos. Llegamos a desarrollar esas cosas que realmente nos importan. Razón número uno, que es debatida por los científicos, es que el miedo no es en sí al fracaso, sino a la evidencia en sí. Ya que, bueno, mientras no lo intentas, puedes seguir creyendo que tal vez lo habrías logrado. Es una posibilidad abierta, cómoda, que no te cuesta mantener. Pero en el momento en el que lo intentas, esa posibilidad se convierte en un dato. Y los datos a veces duelen porque, como bueno, ya les venía comentando, preferimos vivir en la posibilidad y no en el resultado. Que bueno, sería un poco como les venía diciendo, preferimos evitar el dolor de llegar al fracaso, de que hubiera pasado así, y quedarnos paralizados y no intentarlo y quedarnos en esa situación antes que llegara, bueno, que tampoco es garantizado que llegue al fracaso, por el que, bueno, sea el caso de que sea el fracaso o no, ni siquiera lo intentaste y no te diste cuenta de cómo se iban a desarrollar todas tus situaciones que quieras, que estés desarrollando, bien sea algún proyecto personal, intentar algo nuevo. A eso me refiero. La razón número dos, siguiendo en este desarrollo de las tres primeras razones, las razones principales desarrolladas por los expertos, por las cuales no lo intentamos. La razón número dos es que confundimos intentarlo con tener garantías. Y es que mucha gente espera sentirse lista, me incluyo, bueno, como fue mi caso, antes de intentar algo. Esa sensación casi nunca llega. Nadie se siente completamente preparado la primera vez que hace algo que le importa en realidad. Siempre estamos esperando una señal que no va a aparecer.
por sí sola. Entonces, bueno, por eso les decía que si dejamos de intentarlo, no vamos a saber y, bueno, si estamos realmente preparados o no, porque, bueno, estamos esperando esa sensación de estar listos cuando esa sensación o esa situación no llega como tal, sino que tenemos que dar el paso nosotros mismos sin esperar una señal, que es lo que muchos confunden. Bueno, fue mi caso también. Y, bueno, la razón número 3 de estas razones que le estaba comentando es que, bueno, en muchos entornos, bueno, en la mayoría de los entornos, se premia solo el resultado, no el intento. Es por eso que muchos nos quedamos en el hecho de no intentarlo, porque sabemos lo difícil que es todo el trayecto. Y, bueno, decimos, bueno, eso va a costar mucho a realizarlo, me voy a sentir muy frustrado en el camino. Y ya eso nos quita las ganas de avanzar en lo que sea. No solamente en el hecho de, bueno, este proyecto, que, bueno, tengo un proyecto. Y, bueno, en esta misma situación se aplaude a quien gana, no a quien se atrevió. Porque, bueno, vemos el resultado, pero no vemos el proceso. Y, bueno, muchas personas están todavía en el proceso y no se premia este proceso por el cual estamos, bueno, me incluyo, estamos pasando. Siempre premiamos al que ya lo logró y sin ver que hay otras personas que también lo están intentando y, bueno, también les cuesta mucho. Pero, bueno, como les decía, eso nos enseña sin querer que intentar fracasar vale menos que no intentarlo en absoluto. Bueno, más que todo en estos tiempos donde muchas personas, como les decía, ven solo el resultado y no ven el esfuerzo realizado y premian solo al que ya lo logró y no al que todavía está en el proceso. Y, bueno, lo curioso de todo esto es que la mayoría de las personas no recuerdan con vergüenza sus fracasos. Recuerdan con vergüenza las veces que ni siquiera lo intentaron. Y, bueno, eso es lo más curioso de este tema, y yo quisiera proponer una definición distinta sobre intentarlo. Bueno, ya no como un gesto heroico, sino como algo mucho más pequeño y mucho más honesto desde mi punto de vista. Bueno, intentarlo no es garantizar el resultado, es negarte a quedarte con la duda. Intentarlo no significa estar seguro de que va a salir bien, significa que prefieres saber en lugar de imaginar. Prefieres un no funcionó real a un sí si hubiera, que te va a acompañar el resto de tu vida. Entonces, por eso les quería compartir esta pequeña definición de lo que sería intentarlo desde mi punto de vista. Bueno, mi propia experiencia de que no lo había intentado anteriormente. Me había quedado en el proceso de evitar el fracaso y, bueno, de estar paralizada. Y, bueno, aquí hay algo muy importante que quiero también compartirles, que intentarlo no es una decisión que se toma una vez. Es una decisión que se toma muchas veces en momentos pequeños, casi invisibles e imperceptibles. Es mandar ese mensaje para, bien sea un proyecto, es apuntarte a ese curso que quieres realizar, pero, bueno, no te atreves. Es decir lo que sientes a esa persona a la que no le dices lo que sientes, bien sea un familiar o una persona que sienta un afecto profundo por ella. Y, bueno, es abrir también ese documento en blanco para empezar a descargar todas esas ideas que tengas para, bien sea para, no sé, escribir un libro, escribir un proyecto o escribir tus propios pensamientos, para desarrollarlos y, bueno, llegar a mostrárselo a las personas, bien sea en lo laboral o a tus seres queridos, para, bueno, como les decía, descargar todo eso que tenemos en la mente y no evitar el hecho, bueno, de no intentarlo y por el mismo hecho del fracaso o de ese sentimiento en el que pensamos que, bueno, nadie quiere saber lo que sentimos o lo que pensamos con respecto a no intentarlo y dejarlo así solo por el hecho de decir, no, bueno, no lo voy a intentar. Pero, bueno, si bien ninguna de esas cosas es garantía de nada, todas estas cosas a su vez cierran la puerta a la pregunta más pesada que existe, o un poco más contradictoria que existe, que es la que venía comentando. Y si lo hubiera intentado, ¿qué pasaría si lo hubiera intentado? Siempre nos quedamos con la duda de qué me hubiese pasado, sí, en muchas situaciones de la vida. Y a mí me pasó mucho que hubo muchas oportunidades que perdí por el hecho de no intentarlo. Y porque, bueno, me quedaban, no, creo que no estoy capacitada para esto, no sé mucho de este tema, no sé mucho de esta, no voy a opinar sobre esto porque, bueno, no sé mucho de esto. Y si cada quien tiene su punto de vista, cada quien da su opinión al respecto, y no quiere decir que uno sea más experto que el otro. Pero, bueno, si no lo intentamos no vamos a saber si vamos por el camino correcto o no. Y, bueno, como les decía, es parte del proceso.
Les traigo unos ejemplos muy factibles en este punto. Bueno, el ejemplo número uno sería en lo profesional. Si pensamos en alguien que quiso cambiar de carrera durante años, cada vez que lo pensaba encontraba una razón para esperar. El momento, siempre decía, el momento no es el ideal, necesito ahorrar más, necesito estar más preparado. Hasta que, bueno, un día se decidió a mandar esa solicitud de aplicación sin ninguna expectativa, así como por curiosidad, y no por convicción, sino por cansancio de seguir posponiendo, como les decía. Y bueno, si en este caso le fue mal o lo rechazaron, no pasaría nada o no debería pasar nada, porque, bueno, al menos por primera vez en años dejó de preguntarse qué hubiera pasado si. Y esa pregunta en sí era lo que le pesaba más que el rechazo en sí. El ejemplo número dos en lo personal, esa conversación pendiente, esa que estás evitando durante meses porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Y el miedo en sí no es la conversación, es a lo que la conversación pueda confirmar o pueda llegarse a la conclusión con esta conversación. Pero la incertidumbre sostenida día tras día suele doler más que una respuesta clara. El ejemplo número 3 es en lo creativo. Pensemos en un proyecto personal, escribir, crear, construir algo que quedó guardado para cuando esté listo. Bueno, le pongo mi caso como ejemplo porque yo siempre iría a esperar el momento en el cual estuviera lista, al menos para este proyecto que tenía de comenzar. Cuando quería empezar cuando estuviera lista 100%, cuando tuviese todo el equipo ideal, el ambiente ideal. Y bueno, como ven, estoy acá grabando desde acá, desde la cocina, que es el lugar que tiene un poco más de luz, por así decirlo. Y la verdad incómoda de todo esto es que ese momento como les decía, de estar listo casi nunca llega antes de empezar. Llega mientras se hace. Como escuché por allí una frase que dice, bueno, en el hacer formamos o nos mejoramos, y es que si no vamos haciendo en el camino, no vamos cambiando todo eso o mejorando todo eso en lo que fallamos. Que bueno, como lo decía un poco en el video anterior, si no ponemos en práctica muchas cosas, por más fallas que tengan, no vamos a saber en qué estamos yendo por el camino correcto o en qué cosas tenemos que modificar. Y lo que tienen como estos casos, los casos que les planteé, no es que haya salido bien, algunos por ahí salieron mal. Lo que tienen en común es que la persona dejó de vivir solo en hipótesis y en el que hubiera pasado si tomó acción, se armó de valor para afrontar esa situación que tenía dándole vueltas en la cabeza, como fue mi caso, de que quería comenzar por acá, pero no me atrevía. Pero bueno, dejé de vivir en hipótesis, como les decía, y comencé a actuar y a tomar acción para saber qué hubiera pasado si. No me quedé en esa pregunta de qué hubiera pasado si, sino que ya la estoy desarrollando. Pero bueno, ya llegando casi al final de este video, quisiera cerrar este video con una frase cliché más o bonita. Quisiera dejarte algo que puedas usar hoy. La número 1 sería identificar la versión más pequeña de un posible intento que te hubiese gustado realizar. No hace falta dar el salto completo, pero sería cuál es la acción más chica que ya cuenta como intentarlo para ti, como mandar un mensaje, abrir esa conversación que tienes pendiente, investigar eso que quieres investigar, o apuntarte a ese curso que quieres realizar, o aprender sobre eso que quieras aprender, que te tiene dando vuelta en la cabeza y no has podido o no has querido dar ese paso. Escribir un párrafo de tus ideas, si bien tienes pensado empezar a escribir sobre algo. Pero bueno, esa sería una base. Empieza por allí y ya después vas viendo que todo se va dando conforme vayas paso a paso ideando la manera de darle continuidad a eso que tienes dándote vuelta en la cabeza. La número 2 que quería dejarte por acá para que pongas en práctica es que separes el intento del resultado. Antes de hacerlo, decide que vas a considerar un éxito solo por haberlo intentado, sin importar cómo termine. Cambia la meta y que salga bien a que exista, para que y como les decía en el video anterior, relacionándolo con el primer video, que siempre pensamos que el primer video tiene que ser el mejor video, el primer video solo tiene que existir y fluir. Ocurre lo mismo con las diferentes situaciones, bien sea que quieras escribir, que apuntarte a un curso o realizar una actividad que te esté causando curiosidad. Solo el hecho de que ya te apuntes o que escribas o que leas, que si es tu sueño empezar a leer, que eso ya exista y que que ya en el camino te vayas dando cuenta que no lo habías intentado antes, y que no es como que perdiste tiempo, sino que te das cuenta que el hecho de no haberlo intentado antes te llevó al punto de que ahora te está dando más fortaleza para intentarlo. Que exista eso y
y en el camino te vas dando cuenta si era lo que querías o no. Y la actividad, bueno, la actividad sí sería como una actividad en el número 3, es que nombres la pregunta que estás evitando. ¿Cuál es ese y sí que te acompaña desde hace tiempo? Así que bueno, si quieres escribirlo, dejarlo en los comentarios o bueno, escribirlo para ti. Y a veces ponerlo en palabras fuerza tu cabeza y le quita la mitad del peso a todo ese y sí que tienes rondando en tu cabeza. Como veníamos hablando anteriormente, cuando descargamos todas esas incertidumbres que tenemos en la cabeza, y si hubiera hecho esto, y si hubiese pasado esto, y si me hubiese atrevido a esto, cuando descargamos todo eso nos damos cuenta que era más fácil lo que en nuestra cabeza estaba todo eso enmarañado, por así decirlo. Pero bueno, cuando lo tenemos en la cabeza parecemos que es un nudo que no podemos desatar nunca más, pero cuando lo soltamos y lo vamos descargando, bien sea en una hoja, que bueno, es lo que más se recomienda porque estamos como dejando de escribir todo en el papel. Hay que volver al papel, después de soltar ese y sí, y escribirlo para desarrollar todas esas ideas que quedaron encerradas en tu cabeza, que bueno, cuando vienes te das cuenta que las escribes, es menos complicado de lo que parece. Así que bueno, ya casi para finalizar, y bueno, al principio de este video, si no recuerdas, te pregunté cuántas cosas no habías hecho, no porque salieran mal, sino porque nunca lo intentaste. Y no te voy a pedir que las respondas en voz alta, obviamente, si te da vergüenza o bueno, si las quieres conservar para ti. Pero sí te voy a pedir algo un poco más simple. Sería, elige una de esas cosas de la lista, de tu lista que tengas, que no quieres decir en voz alta, o bueno, por ahí sí las vas a decir. Elige la más pequeña, la que menos miedo te da. Y bueno, esta semana intenta realizarlas, no para que te salga bien, sino para dejar de preguntarte ese y sí, que era el que veníamos hablando anteriormente. Porque bueno, al final no vamos a recordar con más dolor las veces que lo intentamos y no funcionó. Vamos a recordar con más dolor las veces que ni siquiera lo intentamos. Y esa es una realidad muy cierta que como les digo, es parte de mi experiencia, que viví con esa frustración y con ese dolor de no haberlo intentado, porque bueno, yo mismo me creé esa situación en mi cabeza. Así que bueno, si este video te hizo pensar en algo muy puntual que tienes pendiente de realizar, déjamelo en los comentarios, si gustas dejarlo en comentarios. A veces con solo escribirlo ya es una forma de empezar a intentarlo, así que bueno, te animo a desarrollar todo eso y sí que tienes en tu cabeza para que no queden solo en tu cabeza, ya lo desarrolles y te atrevas a intentarlo, como es el título de este video. Así que bueno, espero que haya sido de tu agrado esta pequeñita reflexión sobre intentarlo, que bueno, es parte de mi experiencia. Así que bueno, nos veremos en un próximo video. Cuídense mucho.